Muy buenas, mi nombre es Cristel Madrid y en esta ocasión me toca que exponer sobre el capítulo quinto del Código Procesal Civil del desarrollo de las audiencias, sección primera del despacho ordinario del artículo 166 al 170. Artículo 166, dación de cuenta. Como primer punto, ¿quiénes van a dar cuenta al juez o al ponente si es el caso del tribunal colegiado? Pues serán los secretarios judiciales. ¿Pero sobre qué van a dar cuenta? Pues en primera van a dar cuenta sobre los escritos o documentos que les sean presentados, en el mismo día o al día siguiente hábil. Hablando de los escritos, se van a conocer de acuerdo al orden en que son presentados, a excepción de los que sean por carácter de urgencia o los que tengan alguna preferencia que sea reconocida por la ley. También las actas de autoridades fuera de la sede judicial. Y en transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado del expediente en el mismo día o día siguiente todo esto. Pues hablando de todo plazo, pues también sabemos que precluye. Hablando de esto, al día siguiente hábil se harán constar dos hechos: el transcurso del plazo y el estado del expediente. Para hacer constar estos dos hechos, se va a hacer por medio de una diligencia de constancia. La finalidad de hacer constar el transcurso es la preclusión del trámite que se ha concedido. Ya dijimos que precluye, ¿verdad? Si vence. Y para hacer constar el estado del expediente es con el fin de evitar demoras injustificadas. Cuando la otra pregunta que nos hacemos, si este acto procesal de dación de cuenta se puede delegar a otro funcionario, si el secretario lo puede delegar. Pues claro que sí, siempre que sea necesario se puede delegar y de acuerdo al volumen de los asuntos pendientes, es decir, que haya bastante trabajo rezagado, él lo puede hacer. Claro que con previo consentimiento del juez o del presidente del tribunal. Artículo 167. Impulso procesal. El procedimiento, ¿cómo será ese impulso procesal? Pues ese impulso procesal va a ser de oficio, el impulso de oficio del proceso. Pero ¿quién tiene la obligación de impulsar de oficio el proceso? Pues la obligación la tiene el juez, que él, por propia iniciativa y sin que se lo soliciten las partes, él tiene que mover el expediente, tiene que trasladarlo de una parte a otra, tiene que notificar a las partes. Él tiene que mover todo para evitar que el proceso se quede estático y pues para que se mantenga activo. Pues también dirige los trámites, como dijimos, y por final la resolución. Para desarrollar el proceso tenemos dos partes, por decirlo, así como una como consecuencia tenemos la resolución que es dictada por el juez o tribunal, y dos, cuando el proceso deja de ser de una idea de contrato y pasa a convertirse en una institución de derecho público. Es aquí cuando intervienen los funcionarios dependiendo del cargo. Pues dentro de las actuaciones de los litigantes, el juez va a mover todo eso y va a intervenir en todas esas etapas con la finalidad del impulso procesal es el abandono del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Es ponerle fin al proceso sin afectar a las pretensiones. Artículo 168. Suspensión del proceso por acuerdo de las partes. Tal como el artículo lo dice, el proceso se puede suspender por conformidad de las partes, cuando llegan a común acuerdo o cuando éstas lo estipulen que así sea. Pues las partes lo pueden hacer en cualquier etapa del proceso, claro, antes de la resolución, ¿verdad? Este artículo, esta suspensión del proceso, se basa también en el principio dispositivo de las partes. Como ya hablamos, corresponde a las partes hacer esta actuación. Pues cuando se suspenda el proceso, se indicará el plazo durante el cual será suspendido. La suspensión del proceso es una figura que permite detener por cierto espacio de tiempo el proceso en el cual se puede reanudar a solicitud de las partes. Las partes pueden solicitar que se reanude y pueden continuar con el proceso, pero también, como ya estipulamos, que hay un plazo. Vencido el plazo, si no se solicita la reanudación por los 5 días siguientes, el expediente se archivará y permanecerá archivado mientras las partes no lo soliciten, puesto que se pueda solicitar la continuación con el objetivo de la caducidad de la instancia. Lo que se pretende es que la suspensión no sea indefinidamente, por lo que la ley estipula 1 año en primera instancia, 6 meses en segunda instancia, para luego pasar el proceso a auto. Y pues así abandono por el plazo indicado. Entonces ya sabemos que este se archivará y le corresponde a las partes reanudarlo y hacer las actuaciones sobre la suspensión.
Artículo 169, magistrado ponente. ¿Quién es el magistrado ponente? Hablando dentro de los órganos jurisdiccionales colegiados, el magistrado ponente es el juez designado para cada asunto. ¿Qué hace este ponente? Pues realiza las gestiones directas que están relacionadas con el pleito. Se establece por turno y por turno tiene a cargo la dirección del procedimiento y también dicta el fallo en primer término. Pero ¿cómo se establecen estos turnos? Pues consiste en que a principio del año judicial, de acuerdo a criterios de que el proceso se mueva, de la agilidad y de la eficacia del proceso, en el tribunal establecen los turnos. De acuerdo a esto, pues el magistrado, hablando ya también, él somete a deliberación los hechos, su decisión, la sección de los puntos de los hechos, los fundamentos de derecho, la decisión a su juicio, como decíamos, que deba recaer. Previo a esto se discute, luego se hace la respectiva votación y es ahí donde el ponente es quien redacta la sentencia, es decir, la resolución que pone fin al proceso. Él lo redacta. Artículo 170. Funciones del magistrado ponente. Como primero tiene la función del despacho ordinario y los trámites turnados. Él tiene la dirección de todo eso y de tramitarlo de acuerdo al tiempo y a los actos procesales establecidos. Como segundo, tiene que examina la proposición de los medios de prueba que las partes presentan y también informa si esas pruebas son admisibles, son pertinentes y son de utilidad para el proceso. También como que las acepta o las rechaza. Como tercer punto tenemos que él informa de los recursos que se interpongan en contra de las decisiones que el tribunal ha emitido en esa sentencia, a lo largo después de una primera instancia. Como cuarto punto, él dicta las providencias con el fin de mantener en orden el proceso y propondrá también las resoluciones que deba dictar el tribunal, lo que a su juicio estime que deba ser conveniente. Y como quinto punto y último, él redactará las resoluciones que dicte el tribunal de acuerdo al Código Procesal Civil, es decir, que después de la deliberación y la votación, él lo va a redactar y lo va a dictar sin que sea contrario a lo que dice y establece el Código Procesal Civil. Los siguientes artículos, siendo el 171 hasta el 174. El 171 comienza con el señalamiento. Esto tiene que realizarlo y tiene que ser por medio del presidente del tribunal de los órganos jurisdiccionales colegiados. Asimismo, por el juez, por medio de los órganos unipersonales, mediante la providencia y por su orden, la medida de los procedimientos que llegan al estado en el que deban celebrarse una vista y por el orden en el que lleguen a ese estado. O sea, sobre este último, ustedes verán que se admiten secciones en las cuales, no obstante, el código no tiene una serie de materias en las cuales se puedan interponer señalamientos por su mayor importancia o por encerrar un tipo de interés público, sino que se permite genéricamente a las excepciones ya previstas por la ley misma. Llevarse a cabo lo señalado, pues debe de considerarse que entre este y la celebración de la vista deben mediar al menos durante un periodo de tan solo 10 días, como también lo podrán ver ustedes aquí mismo, salvo que la ley misma diga algo contrario al respecto. En el numeral 2, pues debemos tener presente siempre y de entender también que en el señalamiento de las audiencias son una función el cual el juez, el que debe dar sentido y de constituir una función jurisdiccional, sin en la práctica existiese una delegación en el secretario o en los empleados del desarrollo judicial. Vaya, es preciso mantener el control de las mismas y de recordar que la responsabilidad no se puede delegar o pasar a alguien más, de modo que se debe comprobar que los señalamientos de las audiencias se deben llevar a cabo obligatoriamente bajo el orden en que lleguen en ese estado la celebración de la audiencia, de tal forma despejando cualquier sospecha de parcialidad que pueda encontrar hacia una inclinación alguna de las partes que pueda favorecerle, digamos, y que sea pues estos actos contrarios a la finalidad de la ley misma. En este sentido, pues las audiencias
deben señalarse según lo previsible dificultad de la audiencia, en los cuales, por ejemplo, la audiencia preliminar de un proceso ordinario en la que no se hayan invocado excepciones procesales, haya solo dos partes. Entonces, y en la resolución va a depender de la prueba misma. Será suficiente reservar para este caso 15 minutos en promedio, pero en cambio será necesario reservar un día completo a una audiencia probatoria en el que se hayan admitido numerosos testigos en los que el perito comparecerá en dictar sus dictámenes de las audiencias. En el numeral 1, precisamente, pues veremos que al leer esto, nosotros podremos hacer un análisis en el cual veremos que esta acción se debe realizar de oficio. En una materia compleja, lo aconsejable es que los señalamientos de las audiencias probatorias decida, pues, cuál será la dirección directamente del juez, con la previa consulta de sus asistentes. En el caso de que no sea de esta forma, difícilmente se podrán programar eficazmente. Si no las controla todas, esto debe ser así debido a que si hay algo que pueda perjudicar, en este caso, la imagen de la administración de la justicia, son las suspensiones mismas de la audiencia no avisadas con suficiente tiempo a los testigos y también a las partes, y pues al consiguiente a la pérdida de tiempo y de recursos. Por lo mismo, esto se debe de realizar con antelación para que no lleve esto a algún tipo de molestia a alguna de las partes. Tenemos que tener presente siempre que debemos encontrar la igualdad entre las partes y tenemos que tener este principio siempre en consideración. ¿Por qué? Porque sucede de que este es un principio fundamental para el proceso mismo. Se pueden presentar algún tipo de incidentes en el sistema del procedimiento, y estos pueden ser civil cuando por razones de fuerza mayor o totalmente ajenas a las partes, como por ejemplo dos o más audiencias señaladas en un mismo día y también a la misma hora. Ahora bien, al impedir la presencia del provocador, la parte, los testigos, al perito u otra circunstancia que imposibilite la celebración de una audiencia en el tribunal, se encuentran actos arbitrarios, se encuentra imposibilitado para ejercer cualquier tipo de actos arbitrarios que puedan de alguna manera causar o entorpecer de alguna manera la indefensión a las partes y con ello pues viciar una justicia apegada al derecho mismo. Por ello el artículo anticipa, se prevé con posibilidad y que se reproduzcan tales tipos de situaciones. Está pues decir que esta situación, para que se pueda considerarse suspendible, debe ser por una causa legítima, ya que sin esta pues el tribunal considerará que la intención proviene de una mala fe procesal. El juez no solo tiene el deber mismo de oficio, no olvidemos esto, de desestimar la suspensión de esta misma, además de considerar propicio sancionarla de mala fe procesal resulta entendido o que previo a una decisión del tribunal es preciso seguir el principio de contradicción para poder realizar esta misma. El órgano jurisdiccional es quien tiene la potestad de dirigir el proceso, de forma que reduzca la reducción del tiempo y de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de los actos llevados a cabo en el proceso, los cuales partes en el proceso a cabo de reunir los requisitos del lugar, día, hábiles,
Aquí abro paréntesis, sábados y domingos no son días hábiles. Quiere decir que en estos 2 días no se puede llevar a cabo ningún tipo de proceso porque no está previsto en la ley como días hábiles. En el tiempo, pues, las horas hábiles que comienzan de las 6 a.m., o sea, a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, sin ningún tipo de perjuicio del horario del trabajo de los juzgados y tribunales establecidos por la Corte Suprema de Justicia, así como también el idioma y la forma previstos y contemplados por la ley vigente, todo ello dentro del plazo de entre 2 fechas. Los actos procesales se realizarán en la sede del tribunal, salvo que por su naturaleza deba de realizar en otro lugar. Al aludir el artículo 118, nos encontraremos con lo siguiente, pues los que deban realizar, dice, dentro o fuera de la sede del tribunal u órganos jurisdiccionales competentes se darán mediante el auxilio judicial aquella actividad de comunicación y una actividad de colaboración, ya que los tribunales civiles, donde los órganos jurisdiccionales se harán mediante un auxilio judicial. Y pues esta es aquella actividad de comunicación y una actividad de colaboración de los que los tribunales civiles están obligados a presentar este auxilio en las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieren la colaboración de otro para su práctica. No obstante, los juzgados o tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para su práctica de sus actuaciones cuando fuese necesario o conveniente para una justa resolución. Pasaremos a ver qué dice en el inciso 2 para terminar de abarcar este artículo. Dice que, salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa, entre señalamiento, la celebración de la audiencia se deberá mediar al menos en 10 días hábiles. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y para dar una opinión general al respecto de este artículo. Muy bien, en el artículo 174 es preciso para que en este tener en cuenta al principio de publicidad, pues en este se debe estar bajo las excepciones expuestas anteriormente ya mencionadas, y es aquí donde es necesario la presencia del juez, su secretario, su procurador o procuradores. Asimismo, la comparecencia de las partes, los litigantes puestos, pues es muy posible que se dé la ocasión en la que deban pues presentar algún tipo de interrogantes, y si en la audiencia preliminar se evacúa la prueba documental y el interrogatorio de parte, se logra consolidar una economía procesal. Ya sin más que tratar, se deberá proceder a dictar que es revisable en vía del recurso. Muy bien, hasta aquí mi participación. Lo dejaré con mi siguiente compañera. Mi nombre es Keila Escobar y continuando con estas exposiciones, yo les voy a estar hablando sobre lo que es el artículo 175, 176 y 177 del Código Procesal Civil. En este primer artículo se nos habla lo que es la dirección de los debates. Y aquí se nos habla sobre lo que es el desarrollo de las audiencias y las disposiciones a cumplir por parte de ¿quién? Por parte del juez. Respecto a la dirección de las audiencias durante todo el proceso. Este artículo a su vez también tiene una relación con el artículo del principio de facultades procesales, ya que en ambos se nos habla sobre lo que la ley le permite al juez, como la máxima autoridad que éste representa, poder realizar. Ahora bien, ¿por qué es importante este artículo? Este artículo es importante porque nos lleva a tomar decisiones más claras durante las audiencias y evitar retrasos durante este proceso. En primer lugar, se nos dice de que el juez debe de ser la persona encargada de agilizar el desarrollo de estas audiencias. Él puede y debe en cualquier momento del proceso llamar la atención incluso a los abogados de ser necesario.
Y hay otra cosa más, el juez también debe de mantener, y esto es muy importante, las medidas necesarias para establecer lo que es el buen orden durante las audiencias, exigiendo que siempre se guarde el respeto y la consideración debida a las partes, a los jueces, magistrados, demandante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él es la persona indicada para poder tomar este tipo de acciones. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, alguna de las partes, ya sea el demandado o el demandante, el representante legal, intenta desviarse de lo que es la temática. Entonces, en ese momento, el juez es la persona indicada para poder llamarle la atención y dirigirlo nuevamente al debate que se está llevando y que corresponde a la temática de esa audiencia. En el artículo número 176 se nos habla sobre lo que es la documentación de las audiencias. En este artículo se nos habla sobre la manera en la que se debe registrar todo lo presentado durante el desarrollo de las audiencias. ¿Presentado por parte de quién? Por parte de las partes, tanto del demandado como del demandante. Existen dos formas en las cuales podemos llevar un registro. La primera es lo que es el acta sucinta. Esta acta es el documento escrito que cuenta todo lo que sucedió en dicha audiencia. La segunda forma de llevar un registro es por medio de una acta videográfica. Esta acta es la reproducción del sonido e imagen que cuenta todo lo que sucedió también durante esa audiencia. Si por alguna razón no se puede llevar el registro por medio de estas dos formas, entonces existe una tercera, que es lo que es el acta completa. Esta supone recoger todo lo que ha sucedido de manera actuada en el juicio por parte de ¿quién? Del secretario. ¿En qué caso sucede esto? Bueno, por ejemplo, es en los casos en los cuales existen juzgados que se encuentran tierra adentro y pues por alguna razón pues no existe lo que es una cámara videográfica que nos permita poder llevar el registro de las audiencias. Ahora bien, en el caso de que por alguna razón se pierda lo que es la grabación original, lastimosamente el proceso se puede anular. Sin embargo, si es una copia la que se pierde, entonces el artículo 232 nos habla de que la pérdida de la constancia documental de una determinada actuación procesal puede ser subsanada a través del oportuno procedimiento de reconstrucción de autos. Esto significa que si es el acta videográfica original la que se pierde, entonces el proceso puede ser anulado. Pero si es una copia, entonces puede ser subsanado. ¿Por medio de cuál? Por medio de un auto. ¿Pero qué es un auto? Bueno, un auto es una resolución judicial a través de la cual un tribunal se pronuncia acerca de la petición efectuada por una de las partes en conflicto, resolviendo esa incidencia, ¿verdad? Eso significa de que para no perder pues todo el proceso que se ha llevado, perfectamente bien se puede hacer una subsanación. Ahora bien, si los medios de registro a los que se refiere este artículo no pudieran utilizarse por causas de fuerza mayor, entonces la audiencia se puede suspender y se puede reanudar dentro de 3 días siguientes. Lo cual quedará documentado, ¿verdad?, en el acta correspondiente por el secretario. La suspensión de las audiencias. Son varias las causas por las cuales se puede suspender la audiencia el día señalado. Las cuales son, en primer lugar, tenemos lo que es que se puede impedir la continuación de otra audiencia pendiente del día anterior. Eso significa que se presenta alguna circunstancia en el momento de la audiencia. Por ejemplo, que no se presente algún testigo, ¿verdad? O la incomparecencia de algún perito. En segundo lugar, tenemos lo que es la falta del número de magistrados del juez o del secretario. Como sabemos, son 3 los magistrados que se deben de presentar para poder hacer el desarrollo de la audiencia. Y si alguno de estos falta, pues no se puede realizar. Y si en el caso del secretario tampoco puede ser sustituido o el juez, entonces en ese caso tampoco puede llevarse a cabo la audiencia. El siguiente es que lo soliciten alguna de las partes, ¿verdad? En este, ¿cómo se llama? Puede ser el demandado o el demandante que tenga la solicitud de que no se pueda realizar la audiencia. El siguiente es por imposibilidad absoluta de las partes, ¿verdad? El cual debe de estar justificada suficientemente en el juicio del tribunal. Esto significa que tiene mucho que ver con la anterior, solo que en la anterior es que una de las partes lo solicita.
Y este es en el caso que en el momento justo de la audiencia, por alguna razón se le presentó algún problema a alguna de las partes y tenga que justificar la razón del por cual faltó. Entonces en este caso también se puede hacer la suspensión de la audiencia. En el siguiente tenemos lo que es la muerte, la enfermedad o imposibilidad. ¿Por parte de quién? Pues por parte del abogado, ¿verdad? Que por alguna razón pues también tuviera alguno de este tipo de problema. Entonces se debe de presentar los hechos del por qué el profesional del derecho no se pudo presentar, ¿verdad? Y bueno, y que obviamente ya no fuera posible solicitar un nuevo señalamiento. El siguiente caso es en el caso donde el profesional del derecho tenga dos señalamientos el mismo día de la audiencia. Para eso existen tres formas en las cuales se debe de proceder. Por ejemplo, si en el primer caso tiene que tener preferencia lo que es el juicio oral de una causa penal, ¿verdad? Entonces, si la audiencia, por ejemplo, él tiene dos audiencias y la audiencia, una es en la causa penal donde exista una prevención preventiva y en la otra audiencia es del área laboral, entonces en ese caso va a tener preferencia lo que es la causa criminal, o sea, la causa penal. Esa es la primera. En el segundo aspecto es como se llama en que el señalamiento más antiguo, ¿verdad? En cuanto a fecha. Y en el tercer caso es donde el señalamiento también fuera para la misma fecha, entonces se suspenderá la audiencia correspondiente al procedimiento más moderno. Esas son las tres formas. En el caso en que existan dos señalamientos. Y por último tenemos también lo que es por algún motivo de causa mayor. Aquí consideremos que pueden ser por catástrofes naturales, ¿verdad? En la cual, pues obviamente ya es ajeno, ¿verdad? Al juzgado, a las partes, al juez, etcétera, etcétera, etcétera. Toda suspensión que el tribunal acuerde se comunicará inmediatamente a las partes, ¿verdad? Y a quienes hubiesen sido citadas judicialmente, o sea, a los testigos o a los peritos de esa condición, ¿verdad? En este último caso son las causas en las cuales se puede suspender la audiencia. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, abogada y compañeros. Nosotros estamos hablando acerca del desarrollo de las audiencias. A mí me tocó hablar acerca del artículo 178, el artículo 179 y el 180. El artículo 178 nos habla del nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas. Este artículo nos quiere dar a entender de que los hechos que impidan su celebración y que provoque que la vista deba suspenderse, las causas de suspensión pueden ser muy variadas y se recogen en el artículo 177 del Código Procesal Civil de Honduras. Este precepto establece 7 motivos por los que el tribunal podrá decretar la suspensión. Algunos de ellos son atribuibles al propio tribunal, como el que deba continuarse con una vista pendiente del día anterior o que falte algún elemento necesario del órgano jurisdiccional. Como por ejemplo, por falta de un magistrado, del número de magistrados o el número de magistrados, necesario para dictar resolución o por indisposición sobrevenida del juez o del secretario judicial. Esto nos quiere dar a entender que una audiencia puede ser suspendida por falta de un número determinado de los magistrados, por falta del juez o por falta del secretario judicial, si estos no pudieran ser sustituidos. También se dice en el literal B que se procederá a la suspensión de la vista cuando a fortiori significa cuando no hay una argumentación, se acuerde la suspensión del procedimiento literal G. Del resto de motivos afectan enteramente a las partes o a sus defensores y se trata de los siguientes casos expuestos de forma sistemática. Son cinco casos por los que expuestos de forma sistemática pueden ser de nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas: por acuerdo de las partes, por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas. El tercero es si la imposibilidad absoluta para asistir a la vista afecta al abogado. Cuarto, por tener el profesional del derecho dos señalamientos coincidentes. En el artículo 177, en el inciso 1 del Código Procesal Civil de Honduras, se dice que siempre que acredite suficiente que intentó sin resultado un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia.
Este numeral nos da a entender que si un profesional del derecho tiene dos audiencias, tendrá que evitar la coincidencia de estas dos audiencias. Y si no lo pudiera evitar, tiene que sustentar con fundamentos por qué no se pudo presentar a una de las audiencias, y con los argumentos se podrá hacer un nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas. Y el quinto, que es el último, sería por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, la realidad de la causa de suspensión que se invoque ha de ser adverada, con eficacia probatoria y fuerza de convicción suficiente para llevar al ánimo del juzgador la veracidad de la circunstancia impeditiva de la asistencia, y en todo caso es al órgano judicial a quien corresponde apreciar la concurrencia de las circunstancias imposibilitantes de la comparecencia para acordar la suspensión del juicio. Decisión que no admite discrecionalidad alguna, pues se ha de adoptar en función de circunstancias concretas probadas e idóneas para justificar la suspensión, adecuación que es revisable en vía de recurso. Lo que nos viene a dar, en resumen de todo esto, lo que nos viene a dar el nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas, el artículo 178, es que sí puede haber un nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas. Ya les mencioné anteriormente cuáles han sido las causas, y siempre argumentándolas, las causas por las cuales se pueden suspender las audiencias, se podrá tener un nuevo señalamiento de las audiencias. Ahora bien, pasamos del artículo 178 al artículo 179. Este artículo les habla acerca de los cambios en el personal juzgador después del señalamiento de audiencias y posible recusación. Como todos sabemos, no siempre, pero sí en distintas ocasiones han sucedido que en audiencias se cambia el personal, ya sea por una enfermedad, ya sea por muchas cosas. Tenemos muchas variantes. Ahora bien, el personal juzgador lo comprenden los jueces o magistrados, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que evacuado el proceso, dictarán resolución referente al debate. Como ya se ha mencionado en el principio de inmediación, el juez que dicte la sentencia ha de ser el mismo que haya presenciado y dirigido la práctica de la prueba, sin pena de nulidad, sin perjuicio a excepciones previstas. Nótese que el presente caso nos habla de que tal suceso es antes de celebración de audiencia y principalmente se concentra en la abstención o recusación. Es de verdadera necesidad que de ocurrir tal suceso se haga del conocimiento de las partes, ya que si alguna de ellas encuentra igual situación en el nuevo juzgador, pueda hacer valer sus derechos y garantizar una debida impartición de justicia. Bien, este artículo nos viene a recalcar que siempre, en diferentes ocasiones, se van a dar los cambios en el personal juzgador, ya sea del juez, ya sea un magistrado, ya sea de un secretario judicial, y que tenemos que aceptarlo, queramos o no. Estos cambios solo se pueden hacer después del señalamiento de las audiencias y de la posible recusación. Ahora bien, pasamos al artículo 180, el cual nos habla de la interrupción de las audiencias. Este nos dice que la interrupción de las audiencias procede a significar que este listado de causas de interrupción puede ser insuficiente, sobre todo porque ha quedado evidenciado en este nuevo código que la oralidad supone la concentración de las actuaciones. Es sabido que en este nuevo procedimiento oral, la proposición y la práctica de los medios de prueba se llevan a cabo en el acto de la vista, ¿verdad? Por lo que con relativa frecuencia las vistas quedarán interrumpidas para poder practicar alguna de las pruebas propuestas y admitidas. Por ejemplo, cuando en la vista el demandado solicita la designación judicial de perito, o incluso si el actor propone esta prueba a raíz de las alegaciones efectuadas por el contrario, al contestar a la demanda en la propia vista, esto nos resume todo en el artículo 319 y en el artículo 321 del Código Procesal Civil de Honduras. En caso de que estas pruebas se admitan por útiles
y pertinentes, no quedará más remedio que interrumpir las actuaciones, en especial si aquellas se consideran imprescindibles o muy convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Al respecto, es clara la analogía entre estos supuestos, pero podría convenir un nuevo supuesto que recogiera las particularidades de la prueba pericial. También en lo relativo al tiempo que pueda transcurrir hasta la reanudación de la vista, porque previsto con carácter general, 20 días puede ser insuficiente para la elaboración y edición de algunos dictámenes. Un ejemplo, y ya para terminar, el artículo 180 en el inciso 2 del Código Procesal Civil dispone que cuando no pueda reanudarse la vista de los 20 días siguientes a su interrupción, se procederá a la celebración de nueva vista, a una nueva audiencia, haciéndose el oportuno señalamiento para la fecha más inmediata posible. Con respecto a lo que establece el artículo anterior y en el supuesto de la incomparecencia de testigos o peritos, es bueno recordar que solo se procede a la interrupción cuando el juzgado considere imprescindible la declaración de los testigos o el informe de peritos. Bien, la interrupción de las audiencias está resumida en el artículo 180, la cual nos da a entender que una interrupción de las audiencias puede ser en el tiempo específico de 20 días. Si nos pasamos de esos 20 días, tenemos que hacer un señalamiento y una nueva elaboración y dictámenes, una nueva elaboración y emisión de algunos dictámenes, perdón. Eso nos da a entender que si la audiencia no se puede reanudar en los 20 días, se tendrá que hacer una nueva vista. En pocas palabras, una nueva audiencia. Esto ha sido toda mi exposición. Gracias. Buenas, mi nombre es Alejandra Patricia Bonilla Díaz. Yo les voy a hablar acerca de la sección número 3, que habla acerca de las audiencias. Se llama votación y fallo en el litigio. Pero, ¿en qué consiste eso? Consiste en el acto de discutir y de votar en las resoluciones o decidir sobre la esta. Y pues yo voy a hablar acerca del artículo número 181, 182, 183 y 184 del Código Procesal Civil, que habla acerca de las audiencias. Y bueno, primero vamos a hablar acerca de la redacción y de la firma. Como ustedes pueden notar, yo estoy usando un mapa de aprendizaje de aguas marcas. Solamente que en esto no hay información, sino que lo que hay son preguntas. Y lo que hay son palabras claves que nosotros podemos usar para que yo de poco a poco pues vaya explicando en qué consiste cada artículo. Y pues, a primera instancia, la pregunta número 1 es: ¿quién dicta la sentencia? La sentencia la dicta pues el juez o el magistrado que presencie la práctica de pruebas y que la dirija también. Y esto pues se puede notar porque lo dice en el artículo número 16, que habla acerca de los principios de mediación. En la segunda pregunta es: ¿qué pasa después de la falla de la sentencia? Después de la falla de la sentencia lo que pasa es que se redacta y se firma lo que es la resolución. En la tercera es: ¿qué pasa si el funcionario que presencia la audiencia no se presenta? Si no se presenta, pues se tiene que volver a repetir cada una de las audiencias. ¿Pero por qué? Porque como dije anteriormente, solamente el juez o el magistrado que presencie lo que es la práctica de pruebas y que la dirige, solamente él puede dictar lo que es la resolución. En la tercera es casos de excepción para dictar la sentencia. Siempre casos de excepción extra, como por ejemplo la suspensión del cargo del juez o del magistrado, y si también si el juez o el magistrado que después de la audiencia haya perdido su cargo como juez o como magistrado en los tribunales. También aquellos que hubiesen accedido siendo totalmente incompatibles a su función jurisdiccional, como por ejemplo un juez de lo penal que haya llevado a cabo la resolución de uno de lo civil y viceversa, uno de lo civil en lo penal. En el artículo número 2, acerca de la información sobre el contenido de los expedientes, en primer lugar, ¿qué es un expediente? Ese lo vamos a definir como el conjunto de documentos ordenados, donde se hace constar todas las actuaciones y los actos que se llevan a cabo en los tribunales, o sea, las actuaciones jurisdiccionales. En la segunda, acerca de la disposición y el mandato del expediente. ¿Quién tiene esa disposición? Pues el juez y los jueces y los magistrados y aquellos miembros también del tribunal. ¿Qué pasa en el caso de que el expediente lo pidieran varios? Si varios de los miembros del tribunal necesitan los expedientes, entonces lo que se hace es que el que predomine pues va a tener que hacer un tiempo para cada uno de los miembros del tribunal, pero siempre
dentro del tiempo legalmente establecido antes de que se vaya a dictar el fallo o la sentencia. En el artículo número 3 que voy a explicar, que es el 183, es la deliberación y la votación. En primer lugar, ¿quién es el ponente? El ponente es la voz de todos los jueces y de todos los magistrados, es aquel que tiene una función predominante en estos. ¿De qué se encarga el designado ponente? En primer lugar, cabe mencionar que en los tribunales de letras o en los tribunales unipersonales donde solamente hay un juez, se debe dictar la sentencia y solamente él puede firmarla, pero no, en este caso estamos hablando sobre los órganos colegiados, aquellos órganos de apelaciones donde hay un conjunto de jueces y de magistrados donde estos se van a debatir y después van a llegar a una decisión, y en eso es donde se lleva a cabo la deliberación. Después de la deliberación, el siguiente paso es la votación. Entonces, y el siguiente, el ponente es aquel encargado de hacer la redacción de la sentencia. Después de la redacción de la sentencia, pues se lleva a cabo lo que es la firma de cada uno de los integrantes para poder llevar a cabo lo que es la finalización del caso cuando se llegue el fallo. ¿Qué pasa si la deliberación y la votación esas no se llevan a cabo? Pues el presidente lo que debe hacer es llegar a una fecha fija para poder hacer la votación y la deliberación, claro, siempre en el tiempo establecido legalmente. Y por último es la 184, donde tenemos la discusión de las resoluciones. ¿Cuándo se da la deliberación de la resolución? Esa se da justamente, exactamente después de que se dicte la sentencia. Y las características de una resolución, que tenemos ya como último punto, es unas características son de que este es a puerta cerrada. También vamos a hablar acerca de algunos pasos de la resolución. En primer lugar, pues el magistrado o el juez, el ponente va a tomar en cuenta algunas de las cuestiones y también va a dar a cabo lo que son algunos puntos de hecho. Y seguido de esto se va a hacer una discusión para llegar a una deliberación. Después de eso, pues en general se va a hacer la votación por todos los integrantes de los tribunales. Y pues esto sería todo, eso sería mi conclusión. Y pues por siguiente de esto, mi compañera Elena Mendares va a seguir con los otros cuatro últimos artículos acerca de este tema. Así que muchas gracias, abogada. Mi nombre es Helen Almendares y continuando con la exposición, los artículos que me corresponde explicar son el artículo 185, artículo 186, artículo 187 y artículo 188 del Código Procesal Civil. Comenzando con el artículo 185, votación de las resoluciones. Tiene como objetivo darnos a conocer el procedimiento debidamente ordenado por el que se da esta votación de las resoluciones y si existe alguna manera de que éste se vea impedido. Bueno, el artículo 185 nos dice que después de ser terminadas todas las vistas a todas las audiencias, el pleito queda en estado de sentencia y es conocido por ser la fase en la que las partes demandante y demandado no tienen ningún tipo de intervención. Se realiza a puerta cerrada para que no permita ninguna índole, nada que se imposibilite este debido procedimiento. Para que el fallo tenga congruencia, deben someterse a deliberación, es decir, a votación, todos los puntos ya anteriormente presentados por las partes, como ser la reconvención y su respectiva contestación, la demanda y su contestación. Para que este procedimiento inicie, el voto que comienza por el magistrado ponente, quien es el juez que ha llevado todos los casos y las audiencias. En segundo lugar, el voto le corresponde al magistrado o los magistrados con menor antigüedad en su cargo. Seguidamente de estos, le corresponde al magistrado con mayor antigüedad en su cargo. Esto para que el voto del que tiene menor antigüedad no se vea influenciado por la experiencia que recae en los demás. Y finalizando el debido orden de la votación, el último voto le corresponde al presidente del tribunal. Es así como queda el procedimiento que se da para la votación de la resolución.
En primer lugar, el magistrado ponente, quien es el que lleva el caso. En segundo lugar, los magistrados o el magistrado con menor antigüedad en su cargo. En tercero, los que tengan mayor antigüedad en su cargo. Y el cuarto, el presidente del tribunal. Pasamos con el artículo 186. Votos de los magistrados impedidos después de las audiencias. El magistrado que haya presenciado las audiencias y después por algún debido momento se le presenta un inconveniente, se siente mal, ha muerto algún familiar y tiene que salir de los tribunales obligatoriamente, va a presentar su voto directamente al presidente del tribunal. Su voto tiene que estar fundado, firmado y escrito por él mismo. De no ser posible que firme, funde y escriba su voto, lo hará el secretario en presencia del magistrado impedido. Y sucesivamente, si no se puede así de las maneras anteriores, lo votarán de igual forma los magistrados que ya han presenciado las audiencias, siempre y cuando exista una mayoría. De darse igualdad en los votos de las resoluciones, se llevará a cabo otro procedimiento que vamos a explicar a continuación. Pero siguiendo con el artículo 187, impedimento del juez que hubiera asistido a la audiencia. De darse lo que anteriormente recalcamos, se celebrará nueva audiencia, siempre y cuando sea en los próximos días, respetando el principio de inmediación. Se celebrará nueva audiencia con el magistrado que sustituya al impedido, quien será el que guíe el juicio y el que manejará todo el proceso. Luego, el artículo 188 dice que la mayoría de votos, es decir, las resoluciones se sabrá su respuesta según la mayoría de votos. Como vemos acá, hay una mayoría. Esta sería la votación de la resolución, pero de encontrarse igualdad en la votación de las resoluciones, se someterán a otra deliberación. Y eso lo explicará mi compañera Alexandra en el siguiente artículo, que es el 189. Y a continuación lo dejo con ella. Esto ha sido todo de mi parte. Buen día, mi nombre es Alexandra Salgado y voy a terminar de exponer el tema de las audiencias. Voy a empezar por el artículo 189, discordias, que consiste en qué se deberá hacer en aquellas situaciones en las que hay falta de acuerdo o hay desconformidad entre los magistrados en una votación. Para un mejor entendimiento de este artículo de las discordias, realicé un pequeño organigrama que se los voy a poner por acá, donde voy a explicar resumidamente el proceso para llegar a lo que produce una discordia. Dirigidos por el presidente y a puerta cerrada, se discutirá y votarán las resoluciones inmediatamente después de la celebración de la audiencia. Si esta no se llevara a cabo, el presidente señalará el día en que se haya de discutir y fallar el asunto sometido con las siguientes pautas. Número 1. El magistrado ponente someterá a la deliberación del tribunal los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que a su juicio deba recaer y previa a la discusión necesaria. Se procederá a la votación. Obviamente, el ponente tendrá a su disposición el expediente para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos, y el resto de los miembros del tribunal, caso órgano colegiado, podrán examinarlos en cualquier tiempo. 2. El presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho o sobre parte de la decisión que haya de dictarse. 3. Votará primero el ponente y después los restantes magistrados por el orden inverso a su antigüedad en el ejercicio del cargo. El presidente votará por último. 4. Una vez iniciada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable. 5. Los tribunales colegiados dictarán los autos y sentencias por mayoría de votos, salvo expresamente la ley señale una mayor proporción.
Y ahora sí, entrando al tema de las discordias, es que 6, cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido, es decir, los puntos que no estén de acuerdo. 7. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de nueva audiencia, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose 2 magistrados más si hubiese sido impar el número de los discordantes y 3 en el caso de haber sido par. 8. El tribunal hará el señalamiento de discordia y las designaciones oportunas. 9. Cuando en la votación de una resolución en la forma mencionada anteriormente, que les dije que se hará una nueva audiencia, aumentando magistrados 2 o 3 dependiendo, bueno, si aún así no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo solo a esta los 2 pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente, o sea, en la anterior votación. Ahora voy con el artículo 109 que trata sobre la redacción de las resoluciones en los órganos jurisdiccionales colegiados. Primero que nada, ¿qué es un ponente? Pues un ponente es aquel miembro del órgano jurisdiccional colegiado al que se le encomienda, según el orden y turno preestablecido, la elaboración, es decir, la redacción de la moción o propuesta de resolución judicial para la deliberación. 1. En los órganos jurisdiccionales colegiados corresponde al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión si se conformare con lo acordado. Y 2, es que cuando el ponente no estuviere de acuerdo con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular. En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para establecer la igualdad en el mismo. Es decir, que si el ponente no está de acuerdo, puede renunciar a redactar la resolución, formulando su voto particular, que ya les voy a explicar eso más adelante, y el presidente le asigna a otro magistrado la redacción y pone a disposición al ponente en el turno de ponencias. Artículo 191. Firma de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán firmadas por el juez o por todos los magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas. Cuando después de decidido el asunto por un órgano jurisdiccional colegiado, se imposibilitara algún magistrado de los que hubieran votado y no pudiera firmar la resolución, el que hubiera presidido lo hará por él, expresando el nombre del magistrado por quien firma y haciendo constar que el magistrado imposibilitado votó pero no pudo firmar. 3. Si el impedido fuera el presidente, el magistrado más antiguo en el ejercicio de su cargo firmará por él. Artículo 192. Votos particulares. 1. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o acto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido, que no hubiera estado de acuerdo de la mayoría. Pero podrá en este caso, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la firma, formular voto particular en el que podrán aceptarse por remisión los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la resolución del tribunal con los que estuviere conforme. 2. El voto particular firmado por su autor se incorporará al libro de sentencias y se notificará a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando de acuerdo con la ley sea preceptiva, es decir, obligatoria, la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto a ella. 3. También podrá formularse voto particular con sujeción a lo dispuesto en los numerales anteriores, en lo que resulte aplicable, respecto de los autos y providencias sucintamente motivadas. ¿A qué me refiero con sucintamente motivadas? Que la explicación sea de forma breve y concisa. Es decir, el voto particular consiste en la facultad que el derecho procesal permite al magistrado de un tribunal colegiado para que, si así lo desea, pueda formular por escrito la opinión divergente respecto a la decisión mayoritaria tomada por el resto de magistrados. Esta divergencia puede serlo respecto de la parte dispositiva, fallo en cuyo caso se llama voto disidente o discrepante, o respecto de la fundamentación jurídica, denominándose entonces voto concurrente. Cuando el magistrado o magistrados únicamente disienten de la argumentación mayoritaria, pero no del fallo adoptado.
Aunque la sentencia y la doctrina votada en la deliberación por la mayoría de los magistrados es la que produce los efectos jurídicos directos sobre la cosa juzgada, la existencia de voto particular, dejando claros los motivos y fundamentos, tiene una importante significación, no solo para la conciencia del discrepante o discrepantes, sino para dejar constancia pública de la opinión jurídica en un caso concreto, lo que puede condicionar la jurisprudencia posteriormente o la posibilidad de interpretación de la fundamentación jurídica o del fallo si dicha resolución fuera revisada por un órgano o tribunal superior. Espero haya quedado todo muy claro. Gracias.